Buenas noches, docente. Soy la alumna Aide Barrientos Morales, de la Facultad de Derecho segundo ciclo. En esta oportunidad voy a exponer sobre la práctica de la semana 5. En esta oportunidad yo he tocado hacer el caso del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Introducción. En el Perú se ubica en el puesto 78 en el último índice de percepción de la corrupción pública por la organización Transparencia Internacional. Asimismo, el 44% de los peruanos consideran que la corrupción es el principal problema del país. Encuesta Nacional Urbana del 2013. La corrupción es un tema que se encuentra hoy en día en los discursos políticos, en la prensa y en las conversaciones cotidianas a la gente adulta. Todos sabemos que es un mal que frena el desarrollo del país y que el dinero del Estado muchas veces es más utilizado para intereses propios, en vez de los fines reales. Al final todos llegan a la misma conclusión, de que el Perú es un país corrupto y se debe de combatir este mal cuando se vuelve a tocar el tema. Se vuelve a decir lo mismo y final todo termina en una retórica redundancia donde se dicen muchas novedades por el resultado. En esta oportunidad me voy a pasar al caso, ya que el tiempo que nos otorga es corto. Caso Alejandro Toledo. Voy a hacer una pequeña reseña histórica para poder dirigirme al caso. Alejandro Celestino Toledo Manrique nació en Cabana, Ancash, el 28 de marzo de 1946. Es un economista y político peruano. Fue presidente de la República del Perú desde el 28 de julio del 2001 hasta el 28 de julio del 2006. Ocupó el cargo de elecciones democráticas después del gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Alejandro Toledo, como todos expresidentes peruanos de las últimas 3 décadas, ha sido acusado de corrupción. Nuestro país pidió en mayo del 2018 la extradición del exmandatario para procesarlo por tráfico de influencia y lavado de activos, como parte de la investigación de los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht en Perú y el caso económico de Ecoteva. El caso del expresidente Alejandro Toledo, acusado de cobrar sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, ha causado gran revuelo en el Perú. Es uno de los más expresidentes que se han acabado entre rejas y procesados en los últimos años. Sobre Toledo pesa una orden de detención preventiva dictada el 2017 por el juez Richard Concepción Carguancho en el marco proceso del presunto cobro de sobornos y cambio de favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la concesión de las obras de construcción de la carretera interoceánica que conecta la costa atlántica brasileña con el Pacífico peruano. Alejandro Toledo fue investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión y tráfico de influencias según el Ministerio Público. El exmandatario cobró 25 millones de dólares en coimas de Odebrecht. Él siempre lo ha negado. Primero fue acusado de lavado de activos por la compra de 2 inmuebles a nombre de su suegra, valorados en un aproximado de 4.4 millones 5 mil dólares, con fondos presuntamente no declarados. Estas adquisiciones se realizaron según la Fiscalía a través de una empresa fantasma creada en la Costa Rica bajo el nombre de Ecoteva. Poco después fue vinculado con el escándalo internacional de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En noviembre del 2016, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, aseguró a la Fiscalía de que ese país que la constructora le pagó 200 millones de dólares a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. El contrato para construir esta vía que une el sur del Perú con Brasil se firmó en agosto del 2005. Jorge Barata, sin embargo, habló de un monto superior y dijo que los sobornos ascendían a 31 millones. Finalmente, la Fiscalía peruana ubicó el monto que alrededor de 25 mil millones. El dinero habría sido transferido a cuentas offshore del empresario peruano israelí Joseph Maimán, amigo de Toledo en ese entonces y luego colaborador de la Fiscalía peruana. Maimán en
declaraciones a la Fiscalía citadas por medios peruanos, afirmó haber recibido hasta 35 millones de dólares como sobornos para Alejandro Toledo. De esta cantidad, cerca de 4 millones corresponderían a sobornos de Camargo Correa, otra constructora brasileña, para la adjudicación del tramo 4 de la Interoceánica, según Maimán. La defensa de Toledo ha alegado a Maimán ha incurrido en contradicciones y que el empresario quien debe aprobar de los pagos que recibió y van destinados a Toledo, los presuntos sobornos fueron parte de un paquete de coimas y mandatarios y funciones latinoamericanas que ejecutivos de la constructora reconoció ante las autoridades judiciales estadounidenses cifraron los pagos a cerca de 788 millones. Así como también hablaremos sobre la extradición del expresidente. Con la llegada de Alejandro Toledo a Perú culmina un largo proceso de extradición iniciado el 2017. El expresidente logró una sucesión de recursos dilatar el proceso durante años. En sus sucesivos recursos de defensa de Toledo aseguró que no había seguridad de que se le fuera a juzgar con las debidas garantías en el Perú. El expresidente fue inicialmente encarcelado en un penal de San Diego, pero fue liberado por motivos de salud en espera y que se resolviera el proceso. En la última entrevista, cuando ya se conocía un inminente extradición, Toledo pidió a las autoridades judiciales de su país que en lugar de encarcelarlo se le imponga un arresto domiciliario. No me maten en la cárcel, fue lo que opinó el expresidente. Déjenme luchar con nuestros argumentos, reclamó. Nada más poner un pie en el suelo peruano, el exmandatario escuchó de boca de la propia fiscal Benavides los cargos de los que se señala. También hablaremos sobre las propuestas de solución para combatir la corrupción. De acuerdo a mi punto de vista, se tienen los siguientes tres puntos, ¿no? Responsabilidad penal para las personas responsables de hechos de corrupción. Responsabilidad administrativa con sanciones y penal. Aprobación de una política nacional que se regule lineamientos, objetivos precisos y cumplimientos de metas alineados y perseguir una cultura de integridad, tanto en las entidades públicas como en los servicios o funcionamientos públicos en ese sentido. El Estado, a través de la política nacional, ordenaría e integraría todas las decisiones y políticas adoptadas de manera de la lucha en contra de la corrupción, la misma que serviría de base para proseguir este fin supremo. Otro punto es promover en las instituciones educativas, instituciones tanto privadas como públicas, la integridad de los valores éticos y morales. Así también participación de la sociedad civil frente a los actos de corrupción. Creación de la misión de alto nivel de corrupción. Fortalecer la norma técnica peruana NTP ISO 37001 que previene a los actos de soborno. Deslindar las responsabilidades del gobierno y otorgar esas responsabilidades a los gobiernos locales para la administración adecuada de los fondos económicos.